vender las cosas que eran de todos a precio bobo, a precio de nada. Firmó un contrato de compra de gas en el año 2008, durante 20 años comprarle gas a un intermediario que se llama Unión Fenosa, que es una empresa española del rey Juan Carlos. Entonces les vamos a comprar por 20 años gas, a precios exorbitantes. Imagínate, tú compras el gas o te cuestas comprarlo en Perú 56 centavos de dólar el millón de BTU, y aquí se lo estamos comprando en promedio a $8 el millón de BTU. O sea, es un negocio redondo de estos funcionarios del gobierno. Y esta empresa compra el petróleo en Perú también, digo, el gas lo compra en Perú también, no son productores España. Sí, no es un intermediario, como acá decimos, es un coyote. O sea, Elías Ayú fue el que le dio las bases de la licitación a Unión Fenosa, pero primero ya había amarrado Unión Fenosa el contrato en Perú con el presidente Alan García, que era el presidente de Perú. Y tuve oportunidad de estar en Perú, está un escándalo porque no hay gas para el consumo de allá y lo están vendiendo al extranjero. Entonces pierde Perú, pierden los mexicanos y gana esta multinacional que es Unión Fenosa. El contrato es por 20 años. Todo lo que se robó con la privatización de las empresas estatales resulta espectacular, realmente espectacular en el sentido más literal. Es un sombrío espectáculo de corrupción y de vendepatrismo, ¿no? Así de sencillo, o sea, vender las cosas que eran de todos a precio bobo, a precio de nada. Leo, por ejemplo, este recorderis que me llena de ira retroactiva, inútil, sí, pero ira. Por ejemplo, la empresa Solgas, filial de Petroperú, fue vendida en el año 92 por el gobierno de Fujimori a $7,5 millones al consorcio chileno Lipigas Codigas. 7,5 millones te vendo Solgas. Muy bien, ¿qué hicieron los chilenos? Los chilenos, 4 años después, agarraron la empresa que habían comprado a $7,5 millones y se la vendieron a $58 millones a un tercero. O sea, en 4 años pasaron de $7,5 millones a 58 millones, 7 veces el valor pagado originalmente. Este es un ejemplito chiquitito de cómo nos portamos los peruanos con lo que debería ser de todos. Y el caso Shell es un caso actualísimo y particularmente conmovedor. Y Humberto Campodónico, el columnista económico del diario La República, lo acaba de recordar. Y yo lo he invitado aquí para que le explique a los televidentes de la manera más didáctica y breve posible qué cosa es esto de Shell. Porque él tituló su columna "Lo que la Shell nos regaló se va a México". Yo lo leí y dije, no puede ser, no puede ser. Esto no puede ser, pero sí puede ser. Como decía Alejandro Romualdo, no puede ser, señor, pero hay testigos. Buenas noches. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo es esto? La Shell nos regaló una cosa, bueno, nos regaló entre comillas, se fue. ¿Y qué hemos hecho con eso? Bueno, la Shell vino en los 80 y estuvo en el lote 88, invirtió cerca de $200 millones, encontró una buena cantidad de gas, unos 6 billones de pies cúbicos, y en la negociación con el primer gobierno, el presidente García, no hubo acuerdo, y entonces se fue y ese gas revirtió al Estado. 10 años después, en el 96, la Shell regresó y estuvo perforando por $200 millones más, o sea, como 400 millones, y tampoco llegó a un acuerdo con el gobierno de Fujimori. Hay una serie de motivos que lo explican. Por lo tanto, ese gas, esos 6 o 7 billones de pies cúbicos, revirtieron gratis al Estado. El Estado sacó una licitación. La plata tenía la Shell, ¿no? Que podía explorar por 400 millones y luego no me gusta tu cara, viejo, me voy. Así es, ¿no? Y nos dejó ahí 400 millones. Nos dejó 400 millones. Entonces el gobierno, fue Fujimori en el 2000, que sacó esto a licitación y la Buena Pro la ganó un consorcio llamado Consorcio Camisea, donde está Plus Petrol, Hunt Oil, SK y otras empresas. Y ellas son las que han traído de ahí en adelante el gas a Lima mediante los gasoductos.
Sucede que por esas cosas del azar o del destino, en el año 99-2000 Shell estaba explorando otro lote adyacente al 88, el llamado 56, y encontró ahí reservas más pequeñas, pero unos 2 a 3 billones de pies cúbicos diarios, 2 billones de pies cúbicos, y tampoco los pudo explotar, porque eran muy pequeñas esas reservas como para hacer otro ducto, y no podían usar el primer ducto porque ese tenía exclusividad. Entonces también revirtieron al Estado. Entonces tenemos ahí como 70 millones de dólares adicionales que la Shell invirtió y que también revirtió al Estado. 470. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué pasó? Muy bien, entonces comenzó la explotación del lote 88 y en el 2003-2004 un consorcio que luego se forma que se llama Perú LNG y junto con el consorcio del lote 88 dicen, bueno, vamos a tratar de exportar este gas a México, ¿no? El gas del lote chico, del lote 56. Entonces se hace toda una serie de cambios en las leyes porque había problemas con la exportación y sucede lo siguiente, que es que para hacer un contrato no solamente se puede hacer, digamos, por 8 años o por 9 años, tiene que ser a largo plazo y por una cantidad de gas determinada. Entonces, como no había suficiente cantidad de gas en el lote pequeño, se cambiaron las leyes para que el lote grande, el lote 88, que era destinado exclusivamente para el mercado interno, le preste, entre comillas, gas al lote 56. Para que se vaya a México. Para que se vaya a México. Y eso es lo que ha sucedido. En estos momentos, de los 8.8 billones de pies cúbicos de reservas, 4.2 ya están comprometidos con México y solamente 4.6 quedan para el Perú. Entonces, en este momento viene el gasoducto del sur, que quiere gas para Puno, para Cusco, para Arequipa, para Juliaca, para Hilo, que son sectores pobres, que necesitan energía. No hay porque ya, o sea, solamente se puede negociar o contratar un gas que tiene reservas probadas. O sea, que el gas que descubrió Shell, que nos entregó gratis porque se largó, porque así de ricos son los de Shell, o eran por lo menos, ese gas ahora se va a México. La mitad. Porque así lo decidió el consorcio. Bueno, lo que sucede que compró lo que había dejado Shell. Bueno, en realidad no lo compró. ¿Cómo? No lo pagó. O sea, simplemente en el primero hubo un contrato, porque ya el gas estaba descubierto, o sea, no hubo ningún riesgo. Correcto, pero entonces ¿no pagaron por eso? Bueno, lo que sucede es que cuando exploten el gas y los líquidos pagan una regalía de 37%. Pero no le han dado al Estado peruano los 400 millones que costó la exploración que hizo Shell. No. ¿Esa inversión? No, para nada. Y no solamente es eso, sino que se le han dado condiciones especiales, no se ha pagado. ¿Pero somos idiotas o somos ladrones? Bueno, ese dinero supuestamente... Pero no me ha respondido, Humberto, no me ha respondido. ¿Somos idiotas o somos ladrones? Bueno, a mí me parece que tan idiotas no pueden ser. Ah, ya está respondido. No pueden ser. No, entonces, lo más preocupante es que este gas, que además se puede vender barato, porque ya estaba encontrado, tiene un precio de $1.50, $2, cuando Bolivia, por ejemplo, a Argentina, a Brasil, se lo vende a 6. Y lo que tiene que ver es con el hecho que el Estado está ausente, no regula. Ahora esto se lo tenemos que agradecer a Alejandro Toledo, ¿no? Fundamentalmente. Esta traición energética se la debemos a don Alejandro Toledo y a don Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, en gran medida ellos son los que estaban en las responsabilidades en ese momento. Claro, porque ellos son los que hicieron... Bueno, y a la vez... Y a este gobierno que no ha hecho nada por corregir esta canallada energética. Bueno, antes quisiera puntualizar que también fue al Congreso en la época de Toledo y también en el Congreso pasó la modificación de la ley. Y o sea que el Congreso dijo chichiñó. Así es. El Congreso permitió el cambio y se autorizó que Perupetro renegocie con el lote 88 para que pueda prestar las reservas, entre comillas, prestar. Se renegoció y se hizo. O sea, es una cosa que francamente de una audacia, como yo no he visto en mucho tiempo. De una audacia, pero una audacia suicida, ¿no? Así es. Porque me voy a quedar sin gas, se lo voy a dar a México. O sea, eso es del chavo. Bueno, es que sucede que aquí hay una mentalidad puramente exportadora. Si se va a invertir en algo y se va a exportar, bueno, no importa, está bien. ¿Y el mercado interno qué? O sea, claro, eso es desconfiar de nosotros mismos, ¿no? Como no vamos a tener una industria importante nunca, ¿para qué vamos a querer gas?
No, las proyecciones son de que las industrias, por ejemplo, ya está contratada la petroquímica, están todas las centrales eléctricas, Exacto. que están ahora paradas para seguir porque ya no hay gas para ellas. O sea que si la empresa que maneja esto se pone firme y dice no renegocio contigo Estado peruano y si me fastidias me voy al CIADIS y se pone brava, lo que vamos a tener que hacer al final va a ser importar gas, teniendo gas. Pero pienso, bueno, hay varias salidas que justamente asesores legales están estudiando y una de ellas es que a pesar de las modificaciones que han habido, la ley sigue siendo la ley y la ley dice que el mercado interno nacional tiene que estar abastecido, aún si hay contratos. Claro. Pero Pero y la estabilidad jurídica, como dice el ministro de Energía, Así lo es. escuché el otro día, dice, la estabilidad jurídica, no podemos tocar la con estabilidad jurídica. Con ese criterio Argentina, que le faltó gas y le estaba exportando a Chile, y le dijo, señores, lo siento mucho, no les puedo seguir exportando gas porque primero Sí, son los pues, argentinos. Tienes toda la razón, pero por eso que invocando ese Argentina nos criterio- ganó 6-0. Bueno, También, ¿no? También es cierto. bueno, acá tenemos que reforzarnos mucho. Reforzarnos mucho y limpiar la política, ¿no? Así es. Limpiar la política de tanta cochinada. Realmente esto es una cochinada, ¿no? Y yo creo que lo que han dicho recientemente los gobiernos regionales, sobre todo del Macrosur, donde han exigido que una certificación de las reservas para ver cuántas efectivamente hay, donde también han dicho que se anule todo aquello que hace que el gas se exporte y que exigen que el presidente de la República se pronuncie el 28 de julio sobre este tema, porque el gobierno está negociando, dice que está negociando, pero no hay transparencia, no sabemos qué. Lo que tiene que ser... El ministro no sabe decir qué cosas está Porque si se negociara, por ejemplo, el monto de la regalía, el monto de la regalía puede subir un poco, pero es tan bajo el precio que nos pagan. Mira, nos quieren pagar 50 centavos de dólar por el pie cúbico que exportan, y aquí se paga unos 50 para la eléctrica y 2.50 para los industriales. O sea, el gas que se va, además que nos deja sin gas, se vendería mucho más barato afuera que acá. El exministro Herrera Descalzi ha calculado que para comprar el gas que vamos a exportar ahora, la cuenta nos sale 44.000 millones de dólares. ¿Qué? Así es. 44.000 millones. Es que, ¿En qué lapso? O sea, lo que sucede es que si esos 4 que se van a México los multiplicas por el precio al cual se vende y luego tienes que multiplicar esos 4 por el precio al cual tendríamos que importarlo, te sale esa diferencia. Muy es bien. una cosa muy preocupante Muy y pienso preocupante. que Sí, colegios profesionales, Sí. académicos debieran... Y esos son los temas, bueno, que muy poca gente, Humberto Campodónico es una de ellas, una de esas personas, toca, ¿no?, en la prensa. Gracias, Bueno. Humberto, por esta clase. Al contrario, muchas gracias. Humberto Campodónico, columnista económico de la República, está con nosotros y ahora... Distinguido exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, hizo impresionantes declaraciones sobre el triste futuro energético que le espera a nuestro Perú. Habla de pérdidas por más de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones en pérdidas. Y por si fuera poco, el Perú no recibiría ni un centavo por impuesto a la renta por la exportación del combustible, por unas modificaciones a la ley aprobadas en el Congreso y Ejecutivo. Esto es traición a la patria hecho en la gestión de Toledo, PPK. Vean el video. La opinión del distinguido exministro Descalzi debería haberse replicado al unísono en todos los canales. Sin embargo, sus declaraciones se minimizaron ya que los medios reciben millones del Estado. Y por eso, callaron. Estas declaraciones nunca fueron difundidas por los medios de la manera que debería hacerse, tomando en cuenta la gravedad y el interés nacional de la noticia. Si hubieran construido una central hidroeléctrica, tal vez no tendrías que pagar el costoso recibo de la luz. Empecemos. Algunos puntos de la entrevista a ministro Descalzi. ¿Por qué se modificó el contrato de Camisea? La modificación del contrato de Camisea es parte de la historia turbia y corrupta del Perú. ¿Por qué? El contrato de Camisea fue tratado por un grupo de profesionales que dejaron un marco legal adecuado. Camisea era el nacimiento del gas natural para Perú, que desde hace mucho tiempo buscaba poner en marcha una tercera fuente de energía. El gas era para uso interno nacional, no para exportar, esa era la idea. Entonces, Perú tuvo que armar un marco legal para viabilizar estos proyectos, el cual partió de la Ley 27.133. Su reglamento fue específico. El gas era para uso del mercado interno, y si sobraba, para exportar. Ello significaba que la empresa que va a recibir el gas tiene que tener garantizados siquiera 20 años de gas para Perú. Sobre ese marco legal se estableció el concurso de Camisea y las empresas que participaron, lo aceptaron y firmaron los contratos.
El proceso previo, se desarrolló durante el gobierno del ingeniero Fujimori, y cuando llegó el gobierno de transición, lo que faltaba era aprobar los contratos. Para esto, se había prohibido la construcción de centrales hidroeléctricas, porque se temía que el gas no podría competir contra ellas. En un balance económico, hay que recalcar que la central hidroeléctrica terminaba siendo más barata. ¿Pero qué se explotaba en Camisea? En el gas de Camisea, habían dos tipos de energía. Los líquidos que eran el 21% del contenido de energía del yacimiento, y el gas que era el 79%. Pero ese 21%, que eran los líquidos, representaban más de la mitad de los ingresos. Cuando se firmaron los contratos, aquí viene la parte negra de la historia, se intentaron modificarlos. ¿Cómo evaluó usted el contrato? Fui ministro porque era un técnico. No tengo filiación política y trabajé con gente realmente encomiable. Hicimos una reforma sobre el precio, otra sobre las centrales hidroeléctricas. Entonces, cuando hubo el cambio de gobierno a Toledo, se intentó primero bajarle las regalías, y salí en esos momentos, pues tenía la responsabilidad de decir quién había firmado los contratos de Camisea y que no se podían bajar las regalías. Pero noté desde el inicio que la intención era exportar el gas, o sea limitar la seguridad del mercado energético peruano. ¿Qué medida tomó? Me acuerdo que el 2002 o 2003, cuando hubo el intento de cambiar el reglamento de la ley 27.133, envió una carta extensa al ministro de Energía y Minas, diciéndole por qué no podía o no debía cambiar el reglamento. No lo cambió. Pero esperó unos meses, vino un nuevo ministro y el nuevo ministro, recién llegado y antes de que conociera bien el término, firmó el reglamento. El doctor Fleury fue quien desgraciadamente firmó el documento. 6 meses después volvió su antecesor y siguió con el camino. ¿Qué modificación específica le hicieron al reglamento? La esencia del tema es que el marco legal que existía decía: ¿usted quiere exportar gas? Puede hacerlo, pero encuentre. Se cambió la prioridad del mercado interno. O sea, ponga su dinero, ponga dinero de riesgo, explore, encuentre gas y si llega a tener una cantidad de gas suficientemente grande, que asegure 20 años para el mercado interno, y que todavía tiene excedentes, esos excedentes los puede exportar. La exportación no podía comenzar el 2004, tenían que pasar siquiera 5 años, para abastecer el mercado interno por 20 años. Pero ahí recuperaba la mitad de los ingresos, por lo que tenía que pasar otros 20 años, o sea tendría que haber gas para 40 años. Si uno hacía los cálculos y se daba cuenta que las reservas de Camisea cubrían ese horizonte. Sin embargo, el equipo de gente interesado en la exportación no quería invertir dinero en explorar, quería llevarse lo que había en Camisea, querían explotar Camisea y lo que hicieron fue contarles un cuento a los políticos, que les encantó creer. Tanto en el régimen anterior, como el actual, tienen la misma responsabilidad. Comenzaron a salir personas que hablaban al respecto y la prensa peruana presentaba como expertos a personas cuya profesión era derecho. Me acuerdo de un señor que salió a hablar de geología y que no conoce nada del tema ni está moralmente autorizado para tocarlo. Eran lobistas que metían la idea en la opinión pública a través de los medios, de que había grandes cantidades de gas. Y la prensa peruana maximizaba esa voz. Eran las reservas soñadas, especuladas, los datos no eran reales, y sobre eso, los gobiernos aceptaron ir modificando los contratos. Sin oposición alguna, se había engañado a la opinión pública. El ministro Pedro Sánchez cita las cifras en esos años y la terrible conclusión a la que llegó es que cuando en el 2005 se emitió el decreto supremo 050 de ese año, que permitió la modificación del contrato de Camisea, las reservas probadas no alcanzaban para el mercado interno ni para la exportación. Se mintió subvaluando las necesidades del mercado interno. Veo allí responsabilidades terribles y no veo por qué el Poder Judicial no actúa, por qué los procuradores no actúan sobre ese caso. ¿Por qué el procurador debe hacer la denuncia? Pues por falsear las cifras. Y grave perjuicio económico para el país. Lo otro es que los contratos dicen claramente que se trata de reservas probadas. El ministro, Pedro Sánchez, declara que las reservas probadas han sido mucho menores que las que se decía que había y el gobierno ha aceptado los contratos de exportación, diciendo que habían reservas mucho más grandes. Esto es un tema tan vergonzoso. Inicialmente todo lo que era Camisea Gas, quedaba para Perú. La ley decía que todas las reservas probadas de gas que existían en Perú, eran primero para Perú, y que sumando todas esas reservas, había que tener cubiertos 20 años a futuro, antes de poder exportar, eso es lo que decía la ley primigenia.
Entonces todo esto lo cambiaron, para que sin tener que invertir en exploración ni nada, le dieran a la empresa las reservas para la exportación. ¿Cuál es la realidad de Camisea, bajo los precios internacionales actuales? Que la regalía no es 37, sino 30% y que se paga no sobre los 60 centavos, sino más o menos 50 centavos de dólar. ¿Y por qué ya no es 37? Bajaron la regalía sin motivo alguno. Pero ¿sabe qué es lo peor? Cuando Pluspetrol saca ese gas, al sacarlo le tiene que pagar al Estado la regalía, ¿y sabe a cómo se lo compra Perú LNG en esos momentos? Le paga solo la regalía, o sea el gas es gratis. Vistos los contratos entre las partes, resulta que Perú LNG le paga por el gas a Pluspetrol solo la regalía. ¿Por qué? Ese es el contrato que han hecho entre ellos. ¿Qué están buscando con eso? Obviamente no pagarle impuestos al Estado, o sea le han disminuido la regalía y no le pagarían ni un centavo del impuesto a la renta porque no tienen renta. La regalía es un costo y si se la venden al precio de la regalía, se la está vendiendo al precio de costo. Eso es terrible. Esos contratos han estado en el Ministerio de Energía y Minas, yo no sabía que fueran como contratos públicos porque eran entre partes, pero de alguna forma han estado en el Ministerio de Energía y Minas. El 2 de diciembre del 2005 se promulga la Ley 28.634 que modifica la ley del impuesto a la renta con un único objetivo: hacer posible la exportación a México del gas de Camisea por el consorcio Perú LNG. En febrero del 2006 Perú LNG firma los contratos de exportación del gas del lote 56 y, también, del lote 88, con el consorcio Camisea. Todas estas modificaciones, incluida la ley 28.634, se dieron cuando PPK era premier y forman parte de la trama lobista para exportar el gas que nos dejó la Shell. Fujimori liquidó el rol del Estado en la planificación energética a largo plazo, lo que incluye a Petroperú, para que las empresas privadas hagan lo que les da la gana. Esto era exactamente lo que se quería y buscaba. Dice Osinergmin. Las empresas del sector energía, privadas en su mayoría, han implementado una política de negocios, pero no una política energética coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial. Entonces, hay que restablecer esa política energética, recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, derogar la ley 26.221 de 1993 y potenciar a Petroperú. Eso incluye que el 100% de las reservas del lote 88 queden para el mercado interno. Y, claro, hay que sancionar a quienes resulten responsables de estos tremendos entuertos, tanto del lado del gobierno como del empresarial. Carlos Herrera Descalzi afirma el gas peruano no se debe exportar. 1. Carlos Herrera Descalzi habla claro sobre la gravedad del problema. 2. Exministros Kuczynski y Quijandría violaron la ley, según Herrera. 3. El anuncio de que habrá exportación solo si el mercado interno está garantizado, parece otra mentira. En los 18 años que dura el contrato de exportación a México, el Perú perderá 44.000 millones de dólares. Ministro de Energía y Minas durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y actual decano del Colegio de Ingenieros, Carlos Herrera, quien como ministro firmó los contratos de Camisea el año 2001, advierte que el país enfrenta serios problemas porque no hay gas suficiente para satisfacer la demanda interna, debido a su exportación a México. Herrera denuncia que los contratos originales fueron ilegalmente cambiados, para favorecer los intereses de las empresas que quieren exportar el gas de Camisea y señala que el Estado debería tomar el control del gas y prohibir su exportación. Pregunta ingeniero Descalzi, ¿en cuántos años el Perú se quedará sin gas, si se mantiene la actual situación en la cual alrededor de la mitad de los 8.8 billones de pies cúbicos de gas que tiene el país se usa para la exportación? Respuesta: ya tenemos en este momento un serio problema de abastecimiento de gas. El gas ya comprometido, sin nuevos consumidores, representa 8.7 billones de pies cúbicos, es decir prácticamente todas nuestras reservas. El país ya no puede crecer en base al gas. Los que tienen gas en este momento van a seguir teniéndolo durante un tiempo, pero nadie más podrá acceder al gas. Por falta de gas, las plantas que deben cubrir la demanda eléctrica de los próximos años van a tener que usar diésel, lo que va a subir el precio de la electricidad. Pregunta: ¿cuándo comenzarán a quedarse sin gas la industria, las generadoras eléctricas, que ahora operan con el gas de Camisea? Respuesta: tendrán gas solamente hasta que terminen sus actuales contratos. No hay gas disponible para renovar los contratos existentes. Los contratos de la industria vencen el 2013 y 2014.
Las generadoras eléctricas que ya tienen gas se quedarán desabastecidas a comienzos de los años 20. Las dos petroquímicas que hay tienen contratos hasta el 2032 y 2033. El consumo residencial en Lima e Ica tiene gas hasta el 2040. Eso sin incrementar el consumo actual. Pregunta, ¿y para cuántos años nos alcanzaría el gas si se anula la exportación? Respuesta: tomando en cuenta el incremento previsto de la demanda interna para los próximos años, que ahora por la exportación no se puede satisfacer, cada sector tendría gas para 10 años adicionales de lo que tiene ahora. Eso nos daría mayor tiempo para encontrar nuevas reservas y explotarlas. Pregunta, en unos años podemos estar en la paradoja de exportar gas y al mismo tiempo tener que importar gas para satisfacer la demanda interna. Respuesta: así es, lo cual es ridículo. Vamos a exportar gas barato y comprar gas caro. Con un precio internacional de $3,50 por millón de BTU, ahora está por debajo de $3, el Perú vende el gas para la exportación a $0,15. Y con ese mismo precio internacional, que es referencial y al cual hay que agregarle los costos de licuefacción, transporte y regasificación, al Perú el gas le podría costar unos $10 por millón de BTU, que es lo que ahora paga Chile. Esa es la situación a la que nos enfrentamos. Pregunta, ¿cuánto perderá el Perú por exportar el gas de camisea? Respuesta: en los 18 años que dura el contrato de exportación a México, el Perú perderá $44.000 millones. Pregunta, si no hay gas suficiente para el mercado interno y la exportación, ¿por qué usted, cuando fue ministro de Energía y Minas, firmó los contratos de camisea permitiendo la exportación? Respuesta: la exportación que nosotros autorizamos era una exportación condicionada, solamente se podía exportar gas si había reservas probadas para satisfacer el mercado interno por un horizonte permanente de 20 años cuantificados año a año. Si un año no se aseguraba el mercado interno por los siguientes 20 años, se cortaba la exportación. Pero eso se cambió durante el gobierno de Toledo por una obligación de abastecer el mercado interno por 20 años fijos, contados a partir del 2005, según el consumo de ese año, sin tomar en cuenta el incremento de la demanda interna. Ese cambio ha permitido que ahora se pueda exportar gas. Pregunta, ¿con el contrato original hoy no se podría exportar gas? Respuesta: no. Con ese contrato solamente se habría podido exportar si se encontraban campos gigantescos de gas. Pedro Pablo Kuczynski, que como ministro del gobierno de Toledo promovió la exportación de gas, justifica esta decisión señalando que las reservas de gas superan los 12 billones, trillones en inglés, de pies cúbicos, y que eso alcanza sin problemas para la exportación y el mercado interno. Esa cifra de reservas es falsa. Y así fuera cierta, no es verdad que con 12 billones de pies cúbicos sobra gas para exportarlo. El país tiene tantas necesidades de gas, que si hubiera 20 billones de pies cúbicos de gas no se debería exportar, porque vamos a necesitar esos 20 billones para el consumo interno. Si no hay problemas para el abastecimiento de gas como dice Kuczynski, entonces ¿por qué no se le da gas a las 12 empresas que lo están pidiendo hace casi un año y no lo pueden recibir? Pregunta, ¿qué futuro le ve a la renegociación de los contratos de camisea planteada por el presidente García para priorizar el consumo interno de gas? Respuesta: aparentemente no hay ninguna renegociación. Creo que el gobierno está dejando que pase el tiempo y luego va a ver cómo inflar nuevamente las reservas de gas. No percibo que haya una verdadera voluntad para renegociar los contratos de camisea a favor del consumo interno. El gobierno no tiene una política energética. Los anuncios del presidente en este tema son absolutamente erráticos, son marchas y contramarchas. Pregunta, ¿la única forma de que el país pueda pensar en un desarrollo a base del gas es prohibiendo su exportación? Respuesta: así es. No estamos en condiciones de exportar gas. Pregunta, ¿es posible cambiar los contratos de camisea para anular la exportación? Respuesta: sí. Un país debe respetar sus compromisos, pero las empresas tienen que respetar la ley, y la ley peruana señala que primero es el mercado interno. Las empresas están violando la ley porque están priorizando la exportación. Pregunta, ¿coincide con quienes proponen que el Estado asuma el control del gas, que ahora está en manos privadas? Respuesta: creo que en este momento el Estado debe asumir el control de nuestras reservas de gas. Los incumplimientos de la ley por parte de las empresas y las mentiras sobre la cantidad de reservas justifican la intervención del Estado. Respuesta, el cambio de la matriz energética a gas, alentado por este gobierno y el de Toledo, ha terminado siendo una farsa. Respuesta: sí, ha sido una farsa que nunca tuvo un rumbo definido y fue solamente una forma de llenarse de palabras sin saber qué se podía hacer. En Camisea ha habido una profunda corrupción. Pregunta, los exministros Pedro Pablo Kuczynski y Jaime Quijandría fueron los dos personajes claves durante el gobierno de Toledo para los cambios que favorecieron a las empresas que explotan el gas de Camisea. Respuesta: así es. Kuczynski ha sido asesor de Untoil, empresa norteamericana que participa en la explotación y exportación del gas de Camisea.
Como asesor de Untoil, preparó la oferta de exportación del gas de Camisea que esa empresa presentó al Estado peruano y luego, como ministro, se sentó al otro lado de la mesa a discutir en representación del Estado lo que él había preparado para Untoil. Es ahí que se hacen los cambios a favor de Untoil, facilitando la exportación de gas. Quijandría fue asesor de TGP, transportadora de gas del Perú, y como ministro de Energía y Minas, favoreció al consorcio Camisea. Pregunta, la entrega a Perú LNG, exportadora del gas, del lote 56, descubierto por SEI, y que luego revirtió al Estado cuando esta empresa se retiró del país, ¿fue irregular? Respuesta, ese lote se había guardado para que sea la reserva estratégica del país, nunca se debió entregar. El gobierno de Toledo lo entregó a dedo para la exportación a Perú LNG, donde Untoil tenía el 70%. Luego de hacerse con ese lote, Untoil le vendió a Repsol el 20% de su participación en Perú LNG en $325 millones. El gran activo de Perú LNG para esa venta era el lote 56, con reservas probadas, y que Perú LNG recibió sin invertir nada. Cuando hace 2 años en Argentina se descubrió el pago de sobornos realizados por las empresas Skanska y Techint, se reveló que esas habían pagado sobornos en el Perú por $1.800.000. Pregunta, ¿cree que esos sobornos están vinculados a Camisea, teniendo en cuenta que Skanska ha hecho varias obras de este proyecto, como la planta de licuefacción del Pisco, y Techint construyó el gasoducto y participa en el consorcio Camisea? Respuesta, cuando veo que en Camisea se cambió la ubicación de la planta de licuefacción para ponerla en la zona de amortiguamiento de la reserva de Paracas, lo que le ahorró a la empresa entre 50 y 100 millones de dólares. Que se cambiaron los contratos para favorecer a las empresas con la exportación de gas. Que se adelantó el impuesto a las tarifas eléctricas por el uso del gasoducto cuando este todavía no estaba listo, lo que le permitió a Techint recaudar unos 100 millones de soles, y otras cosas. Me parece que todo apunta a Camisea. Pregunta, ¿cuánta corrupción ha habido alrededor de Camisea? Respuesta, ha habido una profunda corrupción. No puedo decir que Camisea está podrido, pero se ve podrido, huele a podrido y sabe a podrido. Lo ocurrido con el lote 56 y los cambios de los contratos de Camisea harían empalidecer de envidia al faenón de los petroaudios. Entrevista del periodista Carlos Noriega.